Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Park Jimin y Yeon Jungkook. Mi nombre es Belle y me da muchísima alegría estar con ustedes aquí en el canal porque se los adelanté el día de ayer. Ya se veía venir el regreso de Jimin a Corea y efectivamente así fue. Vamos a ver unas imágenes del día de hoy en el aeropuerto cuando él llegó. Pasó muy rapidito, pero sí pudimos apreciarlo. Se veía muy lindo, muy bonito con su outfit, muy preparado, su suéter súper bonito, la gorrita, los lentes, pero lo que sí puedo decirles es que se veía hermoso, así que vamos a darle play al video. Este es el momento justo en el que llega. Algo que hay que destacar en este viaje en particular de Jimin fue toda la seguridad. Todo el tiempo estuvo con una seguridad, la verdad, como pocas veces se las hemos visto, es decir, un gran equipo de personas rodeándolo y cuidándolo. Aquí una vez más podemos notar a la prensa, que de hecho le estuvieron diciendo que se veía muy sexy cuando estuvo en el desfile de Dior. Jimin así como que de repente se ponía un poco tímido, pero fuera de eso digamos que no hubo preguntas indiscretas ni mucho menos. Jimin podemos notar todos los flashazos, ahí intentaba poner atención a lo que le estaban diciendo. Sale del aeropuerto. Insisto, la seguridad muy impresionante. Esto, bueno, también tiene que ver con, pues ya sabemos, todos estos acontecimientos que de repente pasan en los aeropuertos que se pueden volver peligrosos. Entonces, ahora saber que hay todo un cinturón de personas cuidándolo y me dio muchísimo gusto ver que esto fuera así. Ahí podemos notar cómo sube a su camioneta, se sigue despidiendo, estuvo sonriente, lindo. Una vez más, desde la ventanilla de su auto, siguió sonriendo, nos hizo un corazoncito, todo lindo. Y bueno, prácticamente eso fue todo lo que pudimos ver el día de hoy de la llegada de Jimin. Aquí lo tenemos en cámara lenta, luciendo simple y sencillamente súper bonito. Muchas hemos estado comentando acerca de esta dualidad de Jimin. Siempre es muy marcada en él, pero aquí una vez más nos llevamos una sorpresa muy agradable. Su sonrisita tímida cuando le decían que qué sexy se había visto en el desfile de Dior, los flashazos, las fans siguiéndolo y gritando su nombre, y por fin cuando Jimin sale del aeropuerto y se despide de todos nosotros. Y ahora sí, continuamos nuestro reporte de noticias del día de hoy directamente desde mi cuenta en ex Twitter, donde me pueden seguir como @boyswelove2023. Tenemos arte, curiosidades, chismecito, ya saben lo de siempre. Los dos looks de aeropuerto de Jimin cuando iba a París y cuando regresó. Se veía tan bonito, tan diferente en ambos looks, y eso también tiene que ver mucho con cómo lo vimos en el desfile de Dior, simple y sencillamente impresionante. Entre curiosidades, alguien llevó un álbum de Face al evento y se lo mostró a Jimin, y él en respuesta lo señaló. Los fans de Jimin mostrando cuán orgullosos estamos de su música y Jimin respondiendo, reconociendo el gesto. También les comentaba, sigue saliendo una gran cantidad de arte muy bonito de Jimin y yo lo sigo coleccionando. Les recuerdo que el día de hoy también vamos a tener nuestro especial de comentarios, así que por favor espérenlo porque vamos a platicar de cosas bien interesantes, así como estos preciosos artes que muchas veces nos sirven de fondo para comentar todo lo que ustedes van compartiendo en el canal desde una perspectiva creativa. Esta es una clase magistral de alineación entre marcas y artistas. Jimin encarna a la musa moderna de Dior, andrógina, artística y de influencia mundial. La silueta escultural de Jonathan Anderson difumina los límites entre la alta costura y el arte escénico. ¿Y qué estaba usando el día de hoy nuestro Jimin? Pues sí, todo de la marca Dior. El suéter, que está totalmente hermoso, también el pantalón con un corte muy bonito, hay que decirlo, así como que muy estilizado, la bolsa, y acá pues tenemos de cerca una vez más los implementos que llevaba Jimin, es decir, sus accesorios, y ya ni les digo cuánto ha de costar el bolso. Y ya se empiezan a ver los anuncios a gran escala preparados por 52 fanbases. Todo esto para celebrar el cumpleaños de Jimin. Ahora se están reproduciendo en las 4 enormes vallas publicitarias LED, 15 pantallas en total, a lo largo del pasillo de transferencia entre el ferrocarril del aeropuerto de la estación de la Universidad Hongik y la línea 2 en Seúl. Los anuncios estarán ahí hasta el 14 de octubre. La ejecutiva de Relaciones Públicas de Dior, Evelyn Wauchung, compartió el look de Jimin en el aeropuerto y elogió su estilo en su historia de Instagram. El tejido de flores es tan bonito. Dior Summer 2026, y tenemos a Jimin cumpliendo hasta el último momento con su labor de embajador de marca, que no es cualquier cosa. Luego las fans que pudieron estar más o menos cerquita de Jimin en la llegada a Corea comentaron acerca de su muy bonito tatuaje de luna, lo poquito que se alcanzaba a ver, pero dice, ay, por favor, es que es tan bonito su cabello, su piel, los lunares,
detalles, todos los detalles en Jimin son preciosos. Por cierto, hablando acerca de Jungkook, el fotógrafo Gang sube nuevas e impresionantes fotos de Jungkook del desfile de moda de Calvin Klein en Nueva York. Imagínense, esto pasó hace casi un mes y todavía siguen apareciendo fotitos nuevas de Jungkook y fotitos muy bonitas, hay que decirlo, se ve bien pero bien tierno. Comparaciones entre estos dos haciendo reverencias y agradeciendo a su público por irlos a apoyar en estos eventos tan importantes. El día de ayer comentamos acerca de Jimin, que estuvo platicando con Dior en una entrevista exclusiva y comentaba que de sus primeros recuerdos es que él era pequeño y se estaba como que cambiando de casa con su familia y lo que más recordaba es que llevaban su arrocera y alguien hizo este detallazo, la verdad, de Jimin bebé con arrocera y todo, preciosísimo. Chismecito, Jimin fue invitado a una cena por la directora ejecutiva de Christian Dior, Delphine Arnault, para celebrar el lanzamiento de la colección. Jimin decidió ir a un restaurante coreano en Francia a pesar de haber sido invitado a la fiesta posterior de Dior. Es curioso porque yo ayer estaba comentando justamente esto de si Jimin había asistido a esa cena con algunas personas de la marca Dior, si era un evento privado, digamos, pero ahora ya se aclara que no, que Jimin fue a cenar por su cuenta, ahora sí que con sus personas allegadas en ese momento, todos los que lo estaban acompañando pues pudieron estar con Jimin, pero él pues ahora sí que toma esta determinación de no ir a esta cena de Dior. Interesante, no sé ustedes qué piensen, los looks de Jimin, el arte de Jimin, y vamos a seguir hablando acerca de Jungkook. La ola de recetas de comida se está volviendo viral en todo el mundo, con el chef Jungkook conquistando tanto el mundo como el lado coreano, y es que si algo nos ha demostrado Jungkook es que es muy talentoso con la comida, tanto así que muchos copian también lo que vendrían siendo sus recetas. De hecho me parece como interesante un challenge donde las personas que también les puede llamar la atención la cocina puedan a la vez imitar, así como en video, los videos de Jungkook donde él está cocinando y comenten pues qué tan rico les queda las recetas de Jungkook. Interesante, ¿a poco no? Ya también comentábamos acerca de nuestro Jungkook cocinero y aquí hicieron este hermosísimo petit art en su honor. Y esta otra nota curiosa que también se da a conocer el día de hoy, y es que el director de cine que también ha estado nominado, Luca Guadagnino, conocido por la película Llámame por tu nombre, justamente, qué curioso es, apareció en el evento de Dior, pero iba con su cámara y no pudo evitar que cuando vio a Jimin pasar, lo filmó. Esto, pues, ahora sí que ha sido esta curiosidad del día de hoy que muchos han estado comentando, porque no es cualquier persona. Yo, de hecho, este director se podría decir que me gusta mucho desde que hizo la película Llámame por tu nombre, y lo que me pudo encantar todavía más es que alguien hizo lo que vendría siendo el póster de la película, pero con Jimin y Jungkook y escenas de Está Seguro, y tengo que decirles que les quedó maravilloso. Gracias a este director que, bueno, el día de hoy otro más que quedó atrapado en la magia de Jimin. Aprovecho este momento, de hecho, también para agradecer a nuestros miembros del canal, quienes son nuestros patrocinadores y hadas madrinas, quien me ayudan a hacer estos videos posible, porque definitivamente sin su apoyo y sin su cariño yo no podría hacer esto. Así que gracias a ustedes que, como siempre les digo, son mi familia. Vamos a despedir este video justamente con imágenes de EverJJKPGM, de Jimin y Jungkook, porque sé que también ustedes los extrañan. Hoy estábamos platicando de si será posible o no que para el mes de noviembre se estrene la serie de Está Seguro, lo que vendría siendo la segunda temporada, y yo no pierdo la fe de que así sea. Así que voy a esperar sus comentarios para saber ustedes qué piensan al respecto. Este video va a ser cortito, básicamente era única y exclusivamente con la idea de reportearles lo que fue la llegada de Jimin a Corea, y estoy segura que vamos a tener muchísimas sorpresas este mes. No me despido, les recuerdo que mi nombre es Bel Roman y que esto es Boys We Love, y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. 오케이 갑시다. 합시다. 시작하세요.